En la ciudad rusa de Samara, durante una sesión de la Asamblea Regional el 5 de febrero, se produjo un incidente político inusual que ha generado preocupación dentro de las estructuras oficiales del país. En un contexto marcado por la prolongación desgastante del conflicto en Ucrania, el diputado Grigori Jeremiev, de 69 años, tomó la palabra y formuló declaraciones que desafiaron abiertamente de offizielle Linie des Kremls. Jeremiev, ein langjähriger Funktionsträger, sprach entgegen der offiziellen Terminologie nicht von einer Spezialoperation, sondern bezeichnete die Ereignisse als einen verlorenen Krieg. Seine Ausführungen zielten darauf ab, sowohl das militärische Scheitern als auch die unerreichbar gewordenen strategischen Ziele offenzulegen. Die Reaktionen im Saal fielen heftig aus. Bereits kurz nach Beginn seiner Rede kam es zu lautstarken Unterbrechungen, hektischen Bewegungen unter den Abgeordneten und dem Versuch, seine Worte technisch zu unterbinden. Das Mikrofon wurde schließlich abgeschaltet, während mehrere Mitglieder der Regionalduma versuchten, weitere Äußerungen zu verhindern. Der Moment offenbarte eine deutliche Verunsicherung innerhalb der anwesenden Vertreter, deren Verhalten von sichtbarer Nervosität geprägt war. Beobachter beschreiben die Situation als ein abruptes Zusammenbrechen der üblichen Disziplin einer Institution, in der abweichende Positionen normalerweise nicht öffentlich geäußert werden. Jeremias Rede stellt in eine Phase, in der zunehmend interne Berichte und Analysen zirkulieren, die auf ernste strategische Schwierigkeiten für Russland im Ukraine-Krieg hinweisen. Nicht nur sprach er von verfehlten Zielen, sondern er stellte auch Vergleiche zur Dauer und Entwicklung des Zweiten Weltkriegs an. Nach seinen Angaben habe der aktuelle Konflikt inzwischen die Dauer des sowjetischen Kampfes gegen das nationalsozialistische Deutschland überschritten, ohne dass ein vergleichbarer territorialer Fortschritt erzielt worden sei. Diese Einordnung, die auf historische Daten basiert, verleiht seinen Warnungen zusätzlichen Nachdruck. Gleichzeitig verwies Jeremiev auf die zunehmenden Risiken für die russische Zivilbevölkerung durch wiederholte ukrainische Drohnenangriffe weit hinter der Frontlinie. Diese Angriffe hätten, so seine Darstellung, das Sicherheitsgefühl innerhalb der Gesellschaft verändert und den Krieg faktisch in russische Städte getragen. Der Abgeordnete beschrieb diese Entwicklung als Beleg dafür, dass die russische Führung die Lage nicht mehr unter Kontrolle habe und dass sich die militärische Realität grundlegend von der offiziellen Darstellung unterscheide. Seine Aussagen lassen sich vor dem Hintergrund wachsender ökonomischer Belastungen einordnen. Bereits im Vorfeld hatten staatliche Prognosen auf stagnierendes Wachstum und zunehmende strukturelle Abhängigkeiten hingewiesen, insbesondere gegenüber China. Jeremiev kritisierte diese Entwicklung indirekt, indem er auf regionale Missstände verwies, von maroder Infrastruktur bis hin zu steigenden Opferzahlen unter Soldaten seiner Region. Die Rede in Samara markierte damit nicht nur einen ungewöhnlichen politischen Vorstoß, sondern auch eine Verdichtung länger schwelender Spannungen innerhalb eines Systems, das zunehmend Schwierigkeiten hat, die militärische Realität zu erklären. Der Vorfall verdeutlicht eine innere Verschiebung im politischen Klima Russlands, in dem selbst verhältnismäßig moderate Kritik als Bedrohung wahrgenommen wird. Dass die Regionalduma so abrupt und aggressiv reagierte, zeigt nach Einschätzung verschiedener politischer Analysten, wie sensibel die Führungsebene inzwischen auf jede Form der Infragestellung der offiziellen Linie reagiert. In Samara wurde sichtbar, dass nicht nur militärische und wirtschaftliche Belastungen, sondern auch wachsender gesellschaftlicher Unmut das politische System vor erhebliche Herausforderungen stellen. Para más contenidos y análisis, pueden suscribirse a nuestras actualizaciones informativas. Tras la interrupción abrupta de la sesión en Samara, las autoridades regionales actuaron con rapidez para neutralizar las repercusiones del discurso de Grigori Jeremiev. Diversos testimonios recogidos tras el incidente indican que el diputado fue retirado del estrado inmediatamente después del corte del micrófono, mientras varios miembros de la asamblea continuaban increpándolo. La tensión en la sala derivó en un ambiente de desorden que contrastó con el funcionamiento habitual de la institución, caracterizado por intervenciones estrictamente controladas. Según fuentes locales, la administración del recinto trató de restablecer la sesión sin dar explicaciones públicas inmediatas sobre lo ocurrido. En los días posteriores, Jeremiev fue sometido a un procedimiento judicial que culminó en su condena por uso indebido de la libertad de prensa. Una figura legal aplicada en este caso
a la difusión pública de opiniones consideradas contrarias a la narrativa oficial del Estado. La sanción, una multa de 30.000 rublos, fue interpretada por analistas jurídicos como un intento de establecer un precedente para limitar expresiones críticas desde dentro de las propias instituciones gubernamentales. Aunque la pena no incluyó prisión, el proceso fue entendido por observadores como un aviso a otros funcionarios que pudieran expresar posiciones similares. Durante el juicio, el diputado reiteró algunos de los puntos centrales de su intervención original, entre ellos, la afirmación de que los objetivos declarados por el gobierno ruso al inicio de la invasión se habían vuelto inalcanzables. Asimismo, sostuvo que el presidente Vladimir Putin era consciente de los errores estratégicos cometidos y que la prolongación del conflicto generaba daños crecientes tanto en el frente militar como en la estructura interna del país. En sus declaraciones destacó también el impacto humano del conflicto, al que se refirió como la trituración de vidas civiles y militares, en contraste con los términos empleados por la comunicación oficial. El caso cobró relevancia adicional cuando comenzaron a circular informes internos que, según diversas fuentes, respaldaban indirectamente algunas de las afirmaciones planteadas por Jeremiev. Entre los datos más citados figura la comparación entre el avance territorial logrado por el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial y los resultados actuales en Ucrania. De acuerdo con estas informaciones, mientras la Unión Soviética había logrado avances de cientos de kilómetros en periodos equivalentes de tiempo, la campaña rusa contemporánea apenas habría consolidado control sobre zonas mucho más reducidas. Estas cifras, aunque procedentes de informes no divulgados públicamente por el gobierno, incrementaron el debate interno sobre la viabilidad de los objetivos estratégicos. Otro elemento que reforzó la tensión sobre el caso fue la creciente frecuencia de ataques ucranianos con drones en regiones del interior ruso. Autoridades locales confirmaron incidentes en diversas ciudades a cientos de kilómetros de la frontera, lo que elevó la preocupación de la población y generó discusiones sobre la capacidad defensiva del país. Jeremiev había aludido a estos ataques en su intervención inicial, señalándolos como un símbolo de la vulnerabilidad creciente que enfrentan las regiones alejadas de la línea de combate. Sus palabras se interpretaron como una crítica directa a la estrategia militar y a la gestión general del conflicto. Paralelamente, expertos económicos comenzaron a subrayar el efecto acumulado del conflicto en las finanzas públicas. Diversos análisis señalaron la desaceleración económica prevista para los próximos años y la intensificación de la dependencia rusa de sus intercambios comerciales con China e India, a menudo bajo condiciones desfavorables. Jeremiev había mencionado estas tendencias al referirse al deterioro de las infraestructuras en Samara y al aumento de los costes sociales derivados de la guerra. Observadores consideraron que esta dimensión económica de su discurso contribuyó a incrementar el malestar de las autoridades, ya que exponía problemas que afectan directamente a la gobernabilidad regional. En conjunto, los acontecimientos posteriores a su discurso reflejaron una estrategia dual por parte de las autoridades. Por un lado, minimizar las repercusiones legales aplicando una sanción moderada. Por otro, enviar un mensaje contundente sobre los límites de la disidencia en el marco institucional. La difusión restringida de la información sobre el proceso judicial, así como la ausencia de comentarios oficiales de alto nivel, apuntan a la intención de controlar estrictamente la narrativa pública. Sin embargo, el caso continuó circulando en medios alternativos y redes sociales, alimentando un debate sobre el grado de disenso existente dentro de las estructuras regionales y federales. Para más informes y actualizaciones, pueden suscribirse a nuestras emisiones informativas. Tras la resolución judicial contra Grigori Jeremiev, diversas organizaciones y analistas comenzaron a evaluar el impacto político del caso dentro de un contexto más amplio de tensiones acumuladas en el sistema institucional ruso. Los antecedentes inmediatos muestran que episodios similares de disidencia pública por parte de funcionarios estatales han sido escasos en los últimos años,
lo que otorga a esta intervención un carácter excepcional. Aunque la multa impuesta fue relativamente reducida, el procedimiento judicial reforzó la percepción de que el margen para expresar críticas dentro de las estructuras oficiales continúa estrechándose, especialmente cuando estas críticas se relacionan con el desarrollo del conflicto en Ucrania. El tratamiento del caso coincide con un aumento de las medidas de control informativo adoptadas por las autoridades desde el inicio de la guerra. Diversos organismos reguladores han intensificado las restricciones a medios nacionales e internacionales, a la circulación de contenido en plataformas digitales y a la difusión de análisis considerados contradictorios con la versión oficial de los acontecimientos. Jeremiev hizo referencia directa a esta situación a señalar que la narrativa gubernamental se sostiene mediante mecanismos de censura y desinformación, lo que, según su planteamiento, impide a la población comprender el alcance real del conflicto. En términos militares, el incidente se enmarca en una etapa prolongada, sin avances decisivos en el frente, y con indicadores que apuntan a un desgaste significativo de las capacidades rusas. Informes mencionados por el propio Jeremiev comparan la operación con la trayectoria histórica de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, y concluyen que la actual campaña no ha logrado resultados proporcionales al uso de recursos humanos y materiales. A ellos añade el incremento de ataques ucranianos sobre infraestructura rusa y la evidencia de una mayor exposición de regiones alejadas del combate directo, lo que ha modificado la percepción interna de seguridad. A nivel económico, los datos proyectados por organismos estatales para los próximos años indican un crecimiento limitado, acompañado de una dependencia creciente de las exportaciones energéticas a Asia, bajo condiciones de mercado poco ventajosas. Jeremiev advirtió que esta situación se traduce en recortes en áreas clave como salud, educación y mantenimiento de infraestructuras regionales. En el entorno empresarial y en instituciones financieras, la prolongación del conflicto ha generado inquietud sobre la sostenibilidad del gasto militar y sobre el impacto de las sanciones internacionales en sectores estratégicos. El caso también abrió un debate sobre las dinámicas internas de liderazgo político en Rusia. Diversos analistas señalan que la concentración del poder en torno al presidente Vladimir Putin ha reducido el flujo de información crítica hacia los niveles superiores del gobierno y ha incrementado la probabilidad de que se subestimen los riesgos asociados al conflicto. Jeremiev afirmó durante el juicio que incluso altos cargos del Estado evitan cuestionar las decisiones del Ejecutivo por temor a represalias, un fenómeno que, según expertos en gobernanza, puede derivar en errores estratégicos prolongados. En términos de política exterior, la prolongación del conflicto y la falta de avances significativos han fortalecido la cooperación militar y económica entre Rusia y China, con un aumento notable de la dependencia de Moscú respecto a Pekín. Esta situación ha generado interpretaciones que apuntan a un debilitamiento de la posición negociadora rusa en el plano internacional. Asimismo, el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN tras el inicio de la invasión ha sido señalado por numerosos observadores como una consecuencia directa de la estrategia militar rusa, que ha provocado un reforzamiento de la Alianza Atlántica en lugar del efecto disuasivo buscado inicialmente. La trayectoria de Jeremiev a lo largo de este proceso ha quedado marcada por su insistencia en que sus declaraciones respondían a su deber cívico. Este concepto, señaló, implica anteponer el interés público a la lealtad personal hacia los líderes políticos. Su postura reavivó un debate nacional sobre el significado de responsabilidad institucional en tiempos de crisis y sobre el papel que deben desempeñar los representantes públicos frente a decisiones gubernamentales que afectan de forma directa a la población. El futuro del propio Jeremiev permanece incierto. Aunque por ahora ha recibido únicamente una sanción económica, diversas organizaciones de derechos humanos advierten que podría enfrentarse a cargos adicionales en caso de que continúe expresando opiniones críticas. Por otra parte, analistas políticos coinciden en que el episodio ha expuesto tensiones acumuladas dentro del aparato estatal
y podría servir como indicador de un deterioro progresivo de la cohesión interna. La repercusión del caso en la población rusa sigue siendo difícil de medir debido a las restricciones informativas. No obstante, su difusión en canales alternativos ha generado debates sobre la viabilidad de los objetivos oficiales, la duración del conflicto y el rumbo político y económico del país. Para numerosos observadores internacionales, el episodio constituye un ejemplo del clima de presión creciente en el que operan las instituciones rusas y de las dificultades que enfrenta el gobierno para controlar el discurso público en un contexto de desgaste militar, social y económico.